Es la noticia del día. Muy buenas noches. Ayer la reunión del Partido Socialista y el PSC con Esquerra Republicana de Cataluña acabó sin un acuerdo o sin un voto favorable de los independentistas golpistas a la investidura de Pedro Sánchez. Se han emplazado a hablar el próximo 3 de diciembre para seguir reuniéndose y explorar vías de avance para desbloquear la situación política, pero eso sí, el Partido Socialista ya ha reconocido de facto una de las reivindicaciones históricas de los golpistas: calificar la situación en Cataluña como de conflicto político. Analizaremos este nuevo cambio de postura del Partido Socialista, que hasta ahora se limitaba a decir simplemente que solamente en Cataluña había un problema de convivencia. Y por si las cosas no fueran suficientemente graves con la situación que hay en Cataluña, el País Vasco parece que se apunta a la fiesta, y es que el Parlamento Regional ha aprobado una resolución en la que se pide el reconocimiento del derecho a decidir, traducido del nacionalistes al español, lo que significa es que quieren el derecho de autodeterminación. Y además el Parlamento Regional, con los votos a favor del PNV y el comando político de ETA en ese Parlamento, EH Bildu, ha hecho suya una reivindicación histórica de la banda terrorista ETA, que es el reagrupamiento o cuando menos el acercamiento de los presos terroristas de la banda a cárceles del País Vasco. Será otro de los temas que analizaremos. Y hace unos meses, no sé si ustedes lo recordarán, la AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, emitió un informe que decía que de los 30.000 millones de euros que anualmente se conceden en subvenciones en España, al menos en 14.000 millones no está acreditado la finalidad para la que se concedió el dinero, y que además hay una falta de transparencia en la concesión de esas subvenciones. Pues bien, hoy la AIREF ha pedido ir un paso más allá y que todo el gasto público de las diferentes administraciones esté supervisado y controlado por este organismo para certificar la eficiencia en el gasto del dinero público. Será otro de los temas que abordaremos. Y por último, estarán ustedes ya quizás hasta cansados de oírlo en los diferentes medios de comunicación. Hoy es Black Friday, ese festival de descuentos, ofertas en todo tipo de comercios, pero que este año ya empieza a tener una connotación política, y es que en diferentes ciudades de Europa, como en París o también aquí en Madrid, diversos grupos radicales están intentando boicotear esta acción comercial para estimular las ventas también de cara a Navidad, justamente en el mismo día que hemos conocido un informe de ADECO que dice que el Black Friday en España supone la creación nada menos que de 200.000 puestos de trabajo. Todo esto y algunos asuntos más los analizamos aquí, en Los Intocables. Y antes de pasar a analizar la actualidad del día, las habituales recomendaciones sobre cómo ponerse en contacto con nosotros o cómo seguir Distrito Televisión, por ejemplo, a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, también en la 8 de Zaragoza, donde pueden sintonizarnos, y si lo prefieren por internet en dos direcciones: www.tv.eldistrito.tv.es y también en www.distritotv.es. También, como siempre, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. También, si lo prefieren, a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 669-728673. Y también, como siempre, la pregunta que les lanzamos todos los días, en esta ocasión al hilo de la reunión que mantuvieron Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE-PSC ayer, donde lo analizaremos también después. El comunicado que ha emitido el PSOE no deja dudas de su cambio en cuanto a la valoración de la situación que se vive en Cataluña. Así pues, les preguntamos: ¿creen ustedes que hay un conflicto político en Cataluña como acepta ahora el Partido Socialista? Si creen que no, 905 80 81 40, y si creen que sí, pueden llamar al 905 80 81 41. Hechas estas consideraciones, pasamos a presentar a los invitados de esta noche. Lucio Muñoz, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, César. El placer es mío y muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer. También Carlos Lacaci, muy buenas tardes, Carlos, gracias por estar con nosotros. César, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y también Fernando Martínez Dalmau, muy buenas tardes, Fernando, y gracias también por estar con Buenas nosotros. tardes a todos vosotros, muchas gracias. Y también don Roberto Centeno nos acompañará vía telefónica dentro de unos minutos para valorar este primer bloque, esta reunión de Esquerra Republicana de Cataluña con el Partido Socialista, para valorar ese posible voto favorable
de Esquerra Republicana a la investidura, lo diré bien, de Pedro Sánchez, o cuando menos la abstención para facilitar la investidura de Sánchez. También el Partido Socialista ya ha adelantado hoy que no van a ir a una investidura si no tienen garantizados los apoyos para sacarla y que, por tanto, no habrá investidura fallida. En cualquier caso, bueno, en fin, la actualidad política nos va dejando nos ha ido dejando a lo largo del día diferentes reacciones de los diferentes portavoces en el Congreso o incluso de la ministra portavoz, la señora Celaá, que ha dicho simplemente que las negociaciones, tras la reunión de ayer, la ministra portavoz Isabel Celaá, al término de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que las negociaciones entre los partidos avanzan. Escuchamos a la señora Celaá. Y pensamos que hay un problema de convivencia y hay un problema político en Cataluña, entre las dos mitades de Cataluña. Por su parte, el presidente del Parlamento Regional de Cataluña, Roger Torrent, se ha limitado a decir que ellos siguen haciendo la misma propuesta de siempre. Si té una proposta per Catalunya, la posi sobre la taula. Nosaltres hi posarem la nostra en aquesta mesa de negociació i de diàleg. Y también está recibiendo el Partido Popular muchas presiones para que apoyase un gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado la peligrosidad que supondría un gobierno de Sánchez con chavistas y separatistas. Lo que están haciendo es intentar construir un gobierno en el cráter de un volcán. Oiga, yo les pido por favor que me ayuden a exigir a Pedro Sánchez que dé la cara y que explique lo que está haciendo con España. Y también se ha pronunciado el que posiblemente será vicepresidente de Pedro Sánchez, que no es otro que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se ha limitado a decir que de momento no hay acuerdo, pero que las negociaciones están avanzando. ¿Qué hay que hacer primero? Sacar adelante una investidura. ¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar... Y el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha recordado las promesas incumplidas de Pedro Sánchez cuando juraba y perjuraba en campaña electoral que no habría pacto con Podemos, y ahora sí lo va a haber. Yo creo que eso es un fraude, un auténtico fraude electoral. El señor Sánchez dijo que convocaba elecciones precisamente para evitar ponerse en manos de Podemos y de los separatistas, y lo que ha hecho 150 millones de euros más tarde es ponerse en manos de los separatistas y de Podemos, con una diferencia, y es la que señaló el otro día el señor Rufián, que es que ahora está en una posición de mayor debilidad. Y como está en una posición de mayor debilidad, pues su capacidad de negociación es menor. Y como su capacidad de negociación es menor, pues es mucho más peligrosa la presencia de Podemos en el gobierno y el apoyo de RC, que lógicamente se producirá a cambio de cosas muy graves para España. Y desde Ciudadanos, su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha pedido a Pedro Sánchez que deje de pactar con los nacionalistas y con los populistas. Sánchez tiene que dejar de elegir siempre a los nacionalistas y a los populistas. Ningún ciudadano de este país ha votado a mi partido para que hagamos vicepresidente del Gobierno al señor Pablo Iglesias y para que les demos las llaves de España a los nacionalistas y a los separatistas. Estamos a tiempo de que Sánchez rectifique, ni siquiera se han constituido las Cortes, ni siquiera tenemos los grupos parlamentarios constituidos, pero ya adelanto que los 10 diputados de Ciudadanos vamos a estar trabajando para que haya un acuerdo del sentido común, para que se rompa el acuerdo de la pesadilla de Sánchez con los populistas y los separatistas, y para que haya el acuerdo de la esperanza, el acuerdo de la sensatez, el acuerdo de la mayoría de este Parlamento y de la mayoría social de los españoles, el acuerdo entre constitucionalistas. Pues ya lo ven, de momento no hay acuerdo entre el Partido Socialista PSC con los independentistas golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, pero todo parece indicar que lo van a seguir intentando. Vamos a abrir ya una ronda de valoración por parte de nuestros invitados, pero le vamos a dar la palabra y la bienvenida, por cierto, a don Roberto Centeno, que se encuentra hoy fuera de Madrid y no ha podido, por desgracia, estar aquí en la mesa con nosotros. Don Roberto, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Muy buenas noches. Bueno, la actualidad manda esa reunión entre el PSC, Esquerra Republicana, PSOE, y ese cambio notorio que luego analizaremos en el comunicado emitido por el Partido Socialista, donde parece ser que el Partido Socialista ya acepta el lenguaje nacionalista y define la situación en Cataluña como de conflicto político. Don Roberto, ¿esto cómo lo valora usted? Bueno, vamos a ver, mira, antes de explicarte o de explicar cómo lo valoro yo, me parece más importante para la mesa y sobre todo para nuestros telespectadores lo que opinan en Europa. He tenido ocasión en los últimos días en estar fuera de España, en Francia y en Alemania,
Y realmente la gente con la que he hablado allí, gente, empresarios y gente, bueno, que conoce bastante y que quiere a España, están absolutamente estupefactos. Lo que primero que preguntan es cómo es posible que un partido socialista europeo, el PSOE, que lo es, que es un partido socialista europeo, lo queramos o no, vaya a pactar un gobierno con un partido comunista bolivariano cuyo objetivo es implantar una república chavista única en Europa, con una organización criminal, que es como estaba definido por el tribunal que lo juzgó, del Tribunal Supremo, aunque luego no actuara en consecuencia, una organización criminal separatista de tintes claramente nazis, como están haciendo en Cataluña con el resto de catalanes no separatistas, y con un grupo terrorista. Esto es que simplemente no lo entiende nadie en Europa. Dice, ¿cómo? Y luego, tampoco entienden cómo es posible el silencio de la derecha española. Lo primero, desde luego, lo consideran imposible en cualquier otro país de Europa. Y lo segundo, realmente raya lo inimaginable. Pero fíjense que me dijeron una cosa en la que yo no había caído y probablemente muchos de ustedes tampoco. Me dijeron lo siguiente, y esto es gravísimo. Dice, mire usted, señor Centeno, Europa ha apoyado sin fisuras al gobierno español contra la deriva separatista de Cataluña. Y ni un solo país europeo ha acogido con la menor simpatía, excepto los medios de Soros ya conocidos, este tema, y todos se han opuesto a la separación de Cataluña. Pero claro, si resulta que el Partido Socialista forma gobierno con los separatistas cediendo este tipo de temas, bueno, comprenderá usted que los europeos no vamos a ser más papistas que el Papa, y en algún momento, pues probablemente, si el gobierno español acaba aceptando la independencia de Cataluña, como se ha visto hoy, con esta canallesca, esta definición canallesca de que es un conflicto político, pues lo que es muy probable que algunos países europeos empiecen a considerar muy seriamente el reconocimiento de la separación de Cataluña. Y esto, queridos amigos, me parece gravísimo. Y esto es lo que están pensando en Europa. Por otro lado, y termino con esto, hablando de lo del conflicto político, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que conflicto político? Lo que hay hoy en España es un golpe de Estado en Cataluña, hijo de la traición de la izquierda, de la cobardía criminal del PP de Rajoy y del abandono de todos los recursos del Estado, desde la ley, el Tribunal Supremo a la Guardia Civil. Me decían en Europa, dice, bueno, el que veamos cómo España es atacada impunemente por sus enemigos sin que ustedes lo eviten, no lo podemos comprender. Esta no es la idea de España, de esta España valiente, de esta España luchadora que se tenía en Europa, pero esto nos deja anonadados. Don Roberto, si le parece, también vamos a ir abriendo también juego y opinión a los que nos acompañan, a los que están aquí en la mesa. Fernando. Bueno, yo, desde luego, conflicto político poco. Yo quiero ir de la ley a la ley y las sentencias, las resoluciones, mejor dicho, del Tribunal Constitucional, en las cuales va en contra de la ley catalana de consulta, en concreto 2 artículos en el año 2015, la ley de referéndum de Cataluña en el año 2017, la declaración, la célebre DUI, la célebre declaración unilateral de independencia en el 2017, que todo esto desemboca en la aplicación del artículo mal aplicado 155, y en la sentencia del 1 de octubre, que mucho tendríamos que hablar de sedición, rebelión, el artículo 544 del Código Penal en referente a la sedición, rebelión 472, que es el que se tendría, desde mi punto de vista, que haber aplicado. Pero es que tenemos toda esta resolución de las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Qué viene ahora el Gobierno a reinterpretar cuando ya tenemos, no una, tenemos 7 aplicaciones jurídicas sobre el estado que tenemos en este momento constitucional de unidad de la nación? Y por encima de esto, como siempre, tenemos el título segundo de la Constitución, que el título segundo de la Constitución viene a avalar la unidad nacional.
la unidad nacional, título segundo. Luego entraríamos en el título octavo referente al concepto de nacionalidad y de autonomía, que es ahí donde viene el problema. Pero no podemos olvidarnos de que de conflicto político nada cuando tenemos 7 resoluciones. Tenemos un articulado de la Constitución y luego tenemos por encima una aplicación del artículo 155 y una sentencia del Tribunal Supremo donde, desgraciadamente y bajo mi punto de vista, se habló de sedición, nunca de rebelión. Pero bueno, ese es otro cantar muy largo. Carlos. Bueno, esto es un juego de palabras. Problema de convivencia, conflicto político. Sí, hay conflicto, hay problema de convivencia. Ahora, ¿quién crea ese conflicto? ¿Quién genera ese problema de convivencia? Mejor dicho, como dice Fernando, ¿cómo se resuelve ese posible problema de convivencia entre una minoría de catalanes y, por tanto, de españoles frente a la mayoría de catalanes y de españoles? Pues, señores, lo ha apuntado Fernando y yo también lo suscribo, con la ley. Estamos en un Estado de Derecho. Imagínense, yo voy a poner, César, el ejemplo de una comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos, en cualquier comunidad nuestra de vecinos, ¿verdad?, se rige mediante los propios estatutos que trae esa comunidad, ¿no?, de ese inmueble. Imagínense que hay un problema donde una minoría de vecinos, pues, bueno, pues quiere, no sé, incorporar pues una instalación deportiva anexa al inmueble o dentro del inmueble, y los estatutos no lo permiten. Bien, habrá cierto problema de convivencia entre los vecinos minoritarios que quieran o incluso mayoritarios, me apuraría a decir, frente a los que no lo quieran. Pero es que por encima de estas mayorías o minorías está la ley. Y si los estatutos no lo permiten, César, pues no se podrá poner. Y si se quiere poner esa instalación deportiva, pues habrá que reformar los estatutos según cómo la propia ley de propiedad horizontal, en este caso, o de los propios estatutos así lo exijan. Y fíjense que estoy haciendo un paralelismo abismal entre una comunidad de vecinos que en todo caso pondría en riesgo la convivencia, valga la redundancia, de esos vecinos, frente a lo que es un problema nacional de orden público y de Estado de Derecho, de la unidad de España. Esto no se puede negociar, no se puede debatir en una mesa de diálogo entre un presidente en funciones y un partido que abiertamente proclama la independencia sin ningún tapujo de España. No, esto hay que hacerlo en todo caso con la ley. Lucio. Buenas noches. En relación a lo que acaba de comentar Roberto Centeno, pues evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con él. Aunque haya, a través de esta primera reunión oficial y que se ha establecido a través de los medios de comunicación, se nos ha transmitido a la sociedad, a través de esta reunión, pues el PSOE ha asumido el lenguaje político o la terminología que pretende que asuma ERC, es decir, este conflicto político que no es otra cosa que un proceso revolucionario, es un proceso tendente a abolir la Constitución, abolir el sistema de libertades y abolir el sistema democrático en España. Y, por supuesto, el objetivo es crear una dictadura al estilo bolivariana. En este sentido, lo que discrepo en relación a lo que se acaba de comentar en la mesa es el objetivo que tiene este Frente Popular Independentista, en el caso que se conforme este gobierno, cómo desarrollaría este proyecto que ellos tienen para independizar Cataluña y destruir la monarquía y nuestra Constitución. Pues evidentemente se haría de forma extralegal, porque reformar la Constitución, pues como todos sabemos, hay dos fórmulas, una menos difícil, otra más complicada, pero en cualquier caso las dos muy complicadas de llevar a cabo. La primera se podría hacer por 3/5 partes, si no recuerdo mal, de las cámaras, y después, si lo solicitan 35 diputados, se procedería a un referéndum. Y en el caso que se quiera reformar en relación a algún aspecto fundamental o que afecte a las instituciones públicas, etcétera, pues evidentemente este proceso sería muchísimo más complicado. Requeriría 2/3 de las cámaras, después se debería disolver las Cortes, convocar unas nuevas elecciones y las Cortes salientes aprobar otra vez esta reforma de la Constitución, y después se refrendaría vía referéndum. Por tanto, son procedimientos que no pueden asumir. Por tanto, el proyecto es extralegal y lo quieren hacer a través de la politización de la justicia, es decir, politizando más todavía nuestra justicia.
Tanto es así que ya, por ejemplo, si observamos la sentencia del 1 de octubre, pues si analizamos esta sentencia, han allanado el camino para que se produzca un nuevo golpe de Estado, porque el golpe de Estado sale gratis. Y sobre todo la sentencia de la exhumación de Franco, pues si la analizamos también, ¿qué quiere decir? Que el gobierno tiene vía libre para actuar ilegalmente en el caso que, según ellos, pues se requiera su actuación en aras de la utilidad pública. Estas dos sentencias se traducen de esta manera. Y, por ejemplo, ahora hemos tenido noticia del último recurso interpuesto por las defensas de los condenados en el 1 de octubre. Este recurso lo que pretendía es que los procesados, que los condenados, en concreto Junqueras, saliera de la prisión preventiva. El Tribunal Constitucional ha determinado que el recurso, o sea, es decir, ha desestimado este recurso, por tanto, según el Tribunal Constitucional, Junqueras debería permanecer 2 años en prisión preventiva. ¿Qué hará ahora el Gobierno con esta sentencia del Tribunal Constitucional? Tres votos particulares que ha habido ya de 3 magistrados, sí, que se han desmarcado. Menos mal que se ha roto la unanimidad, como bien dice. No, ahí tendría que haber sido unanimidad. Sí. Claro, sí, menos mal no, sino que ya va cojeando un poco el sesgo que tú anunciabas y que decías de esa politización en tribunales, pues como el propio Tribunal Constitucional, donde el sesgo de esos magistrados, que yo no sé muy bien por qué cuando se dice magistrados progresistas o magistrados conservadores, magistrados y punto y final. Los magistrados no tienen que tener un sesgo político, pero lamentablemente lo tienen, correcto. Y ya hay 3 que se han desmarcado de ese punto. Lo que pasa que aquí, disculparme un segundo, lo que yo creo que va a rebajar todavía más el delito de sedición. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Garantías lo que especifica es que existe previsión legal, hay finalidad legítima y que hay proporcionalidad. O sea, que en ningún caso Junqueras, por su abogado Vandereide, pues que ha puesto el oportuno recurso de amparo, pues se veía desprotegido en ninguno de los casos. Con lo cual ya intentábamos incluso rebajar esa sentencia del Supremo, que de por sí ya era rebajada. Pero si os parece, yo también os pediría un poquito de intervenciones un poquito más cortas para hacer un poquito más dinámico, porque tampoco tenéis por qué decirlo todo en el primer turno, ¿vale? Que va a haber tiempo de sobra. Pero quería avanzar, don Roberto, disculpe un momento si es tan amable, por favor, porque quería, a pesar de toda esta situación que hemos expuesto, de lo grave que es el pacto entre el Partido Socialista, PSC, con Esquerra Republicana, cuando es un partido con sus líderes condenados por gravísimos delitos de sedición y malversación, bueno, pues parece que todo esto no se tiene en cuenta, y así ayer también, esta mañana mejor dicho, le preguntaban a la presidenta del Congreso en funciones, a Meritxell Batet, por el resultado de esta reunión, y respondía simplemente que lo importante es tener un gobierno. Bueno, creo que es importante que después de una repetición de elecciones todos seamos muy conscientes de cuál es nuestra responsabilidad, y nuestra máxima responsabilidad en estos momentos es sacar adelante un gobierno, constituir un gobierno y, por tanto, proceder a la investidura de un presidente del gobierno. Es lo que está demandando la sociedad española, y para eso es imprescindible que haya diálogo entre las distintas fuerzas políticas que conforman el hemiciclo. Y al término de la reunión, los que se reunieron, es decir, PSOE, PSC por un lado y Esquerra Republicana por el otro, emitieron sus respectivos comunicados de prensa. Y leyendo detenidamente ambos textos, uno se da bastante cuenta de la finalidad con la que se hacen estos comunicados y de lo que se pretende resaltar. Y también la mera estructuración del texto de ese comunicado denota cómo los independentistas golpistas van a las claras a conseguir sus objetivos y cómo el Partido Socialista intenta distraer la atención. Y así, si vemos, nuestros compañeros de realización nos lo pueden poner, ahí está. El comunicado de Esquerra está estructurado telegráficamente, esquemáticamente, en 5 puntos. En el primero de ellos ya dice que todo gira en torno a dar categoría de conflicto político al golpe de Estado del 1 de octubre. Esa es la idea de ese comunicado, y así en el punto 1 ya lo establece explícitamente cuando dice abordar políticamente un conflicto que es esencialmente de naturaleza política. También pueden ver
que la investidura del señor Sánchez sigue siendo negativa, es el último aspecto que resalta Esquerra en ese comunicado, y también dice que el PSOE y PSC, bueno, pues que la solución democrática para Cataluña pasa por una mesa de negociación, que es otra de las demandas históricas y diría yo incluso histéricas por parte del independentismo. Este que han visto es el comunicado de Esquerra Republicana de Cataluña, como decía, estructurado en 5 puntos, muy telegráfico, muy claro para resaltar esas ideas fuerzas. Sin embargo, vamos a ver el comunicado del Partido Socialista tal y como fue emitido. Ahí lo tienen. Texto corrido, sin puntos de 1, 2, 3, 4, 5 y simplemente haciendo alusión incluso a que la situación en España es muy complicada, que hay retos que afrontar, incluso cita a la industria del automóvil en Cataluña por ese rumor que ya se está barajando de que SEAT podría cerrar su fábrica en Martorell, que supone el 10% del PIB en Cataluña, y derivar la producción a cualquiera otra de las fábricas del grupo Volkswagen, ya sea en España o fuera de España, con lo cual toda esta situación política a nivel económico no va a salir gratis, evidentemente. Bueno, el PSOE hace un texto corrido, sin puntos y mezclando diversas cosas, como escudándose en la situación, pero nos ha llamado poderosamente la atención cuando dice, y es la parte que hemos subrayado, encauzar el conflicto político en Cataluña desde el diálogo y el entendimiento institucional. Así pues, damos por sentado, a la vista del comunicado del Partido Socialista, que el PSOE ya hace esta cesión en términos y esta cesión en el diagnóstico de la situación en Cataluña de que hay un conflicto político. Parece ser que esta es ya la primera cesión de los socialistas ante las demandas de los independentistas. Don Roberto, quería usted también hablar. Había pedido la palabra. Quería decir varias cosas. Quiero ir muy rápido porque para puntualizar un poco lo que ya se ha dicho. Estás hablando, César, de la ley, hablando de la ley. Vamos a ver, la ley es una cosa abstracta que unos indignos e inicuos magistrados han arrastrado absolutamente por el fango. En las 2 últimas sentencias. Concretamente, en la sentencia de la exhumación de Franco, lo menos importante es el tema de la exhumación de Franco. Si alguno de los que están aquí se lo ha leído, o alguno de nuestros oyentes se lo ha leído, sabrá perfectamente que esta inicua sentencia habilita al gobierno con poderes totalitarios a pasar por encima de los derechos constitucionales garantizados a los españoles, siempre y cuando se demuestre que hay un estado de urgencia o de emergencia. ¿Y quién decide si hay un estado de urgencia o de emergencia? El propio gobierno. Es decir, los inicuos e indignos magistrados que, aparte de haber juzgado el tema de Franco con una ley totalitaria, que increíblemente fue suscrita también por el propio PP, que la pudo derogar y no lo hizo, es que además de eso han otorgado poderes totalitarios al gobierno. Y no se olviden ustedes de una cosa. Las sentencias del Tribunal Supremo crean jurisprudencia. Por lo tanto, lo que han hecho estos miserables e indignos magistrados es otorgar unos poderes totalitarios similares a los que tiene Maduro en Venezuela para poder hacer lo que le dé la santísima gana. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de la sentencia del Supremo, bueno, ya está todo dicho, que estos magistrados hayan llegado a decir que no había rebelión, sino sedición. Bueno, los fiscales hace poco, con el lenguaje cautelar, con el lenguaje educado que tienen ellos, bueno, es que han puesto absolutamente a parir al presidente del tribunal y a todos los magistrados que dijeron lo que dijeron. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que tiene España? El problema que tiene España ahora mismo es que tiene una derecha completamente completamente dormida, excepto en el caso de Vox, porque ¿qué están haciendo? Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Popular, y no digamos nada, Ciudadanos, ante estas violaciones escandalosas de la ley? Pues claro, esto del Tribunal Supremo es gordísimo, porque, insisto, crea jurisprudencia. Y al final del día, por no llevar mucho tiempo más, voy a decir 2 cosas. Primero, la única posibilidad
La única posibilidad de arreglar este tema en Cataluña es lo que dijo Vox, lo que dice Vox, aplicar el artículo 116 que está en la Constitución y está para algo. Y se aplicó en algún momento, y en Inglaterra un artículo muy parecido a este, no igual, fue el que empleó Tony Blair quitándole la autonomía al Ulster. Y no pasa absolutamente nada, porque quiero recordarles a ustedes que cuando el 5 de octubre del año 1934, el genocida y criminal de Companys decide la independencia de Cataluña, esperando que el pueblo catalán saliera en masa, lo que salieron fue el general Batet con 200 soldados, 200 reclutillas, que ni siquiera son guardias civiles, que los guardias civiles son profesionales. Estos pobrecillos eran unos reclutillas. Salieron a la calle 200 hombres, con 2 cañoncitos, y 10 horas después se habían rendido completamente todos la Generalitat y les habían detenido a todos. Bien, esto es lo que hay que hacer de una santa vez. Y si no se atreven, si la derecha cobarde no se atreve a hacerlo, porque vamos, me parece, César, me parece increíble que el Partido Popular le esté poniendo condiciones a Vox para que le den lo que es suyo en la mesa del Congreso, porque Vox tiene derecho por el número de diputados, a tener un vicepresidente y otra representante más. Y como Sánchez no quiere, esto tiene, el Partido Popular tiene que ayudar ahí. Pero no, amigo, no, le está poniendo condiciones. Le dice, bueno, te damos esto si apoyas el que haya un representante de Ciudadanos que no tiene ningún derecho a nada. Dice, hombre, por Dios, pero ¿cómo tenéis esa de vergüenza? No me extraña que vos os haya mandado a hacer puñetas y dice, mira, si no queréis apoyar, os apoyáis, si no, que os den. Bien, y una cosa que has dicho, el tema porque eso sí que es un tema que hablé en Alemania, ya que lo has sacado. Pero, don Roberto, es colateral, don Roberto, discúlpeme que le corte, pero es que el tiempo apremia y estamos ya acumulando retraso y nos tenemos que ir a publicidad. Si le parece bien, hacemos la pausa para publicidad y retomamos después, con su permiso. Vale, ¿vale? Porque es que el tiempo nos está comiendo, don Roberto, y tenemos que cumplir un poquito el horario. Y a ustedes, antes de irnos a publicidad, también les quiero instar a que sigan votando la pregunta que les trasladamos hoy, que es si, en su opinión, hay un conflicto político en Cataluña, como ahora parece aceptar el Partido Socialista. Si creen que no, pueden votar en el 905 80 81 40 y si creen que sí, en el 905 80 81 41. Pequeña pausa y volvemos enseguida. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay, ¿te ayudo? No. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.
volver a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Bueno, ya estamos de vuelta de la publicidad. Seguimos analizando esa reunión del Partido Socialista y el PSC con Esquerra Republicana de Cataluña y parece que a Pedro Sánchez se le complican las cosas porque los dirigentes históricos del Partido Socialista parece que no las tienen todas consigo. Y es que destacados dirigentes como Alfonso Guerra, que está ahí, le ven ustedes ahora en la imagen, también Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Nicolás Redondo o Juan José Laborda han suscrito un manifiesto pidiendo a los partidos un acuerdo por la unidad de España y un gobierno que no dependa de los independentistas. En el texto subrayan que la superación de la actual situación en España solo puede hacerse a través del pacto entre los partidos constitucionalistas. Entre los firmantes socialistas, además de Alfonso Guerra, están también Juan José Laborda y el exsecretario general de la UGT, Nicolás Redondo. También lo han firmado exministros de diferentes gobiernos del Partido Socialista como Virgilio Zapatero, Enrique Mújica, Javier Sáenz de Cosculluela o también Jerónimo Saavedra. También ha firmado este texto el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el exfiscal general del Estado, Leopoldo Torres. También el exalcalde de Madrid, Juan Barranco, y el exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, han firmado este manifiesto. Otros destacados socialistas que han suscrito este manifiesto son el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, el exministro César Antonio Molina, el exsecretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, y también el doctor en Economía y diputado del Partido Comunista de España en las Cortes Constituyentes, don Ramón Tamames, ha firmado este manuscrito, así como intelectuales diferentes como Fernando Savater o Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos. Así pues, parece que los socialistas históricos y otros intelectuales no ven con buenos ojos este acuerdo o este intento de acuerdo que está haciendo Pedro Sánchez con los independentistas. Fernando. Desde luego, yo veo absolutamente una disparidad tremenda en este acuerdo. Por un lado, el PSOE se está rompiendo en dos, y por otro lado, como bien sabíamos y lo habíamos expresado en múltiples ocasiones, nos damos cuenta como Esquerra Republicana también ha estado a punto de partirse en dos. ¿Por qué? Porque han tenido que llegar a la manu militari de sus bases para llegar a que esto sea un referéndum
y que ellos poder tener una posibilidad para poder pactar. Realmente aquí nos encontramos a un totum revolutum y no sé cuál será al final el sentido de todo esto. Sí, yo César, en este mismo programa, hace ya unas semanas, dije que el pacto bueno, pues sería complicado, ¿no? El pacto de investidura, y lo dije incluso antes de que salieran los resultados electorales. Posteriormente me reafirmé y a la vista está que no está siendo fácil, pero también dije que de llegar a un acuerdo de investidura, de echar a andar esa legislatura, va a pasar por ser una de las más cortas que haya tenido la reciente historia de las legislaturas en España, porque no se sostiene, porque no solo son los llanos varones, ni con B ni con V, sino la gran mayoría de los históricos del Partido Socialista Obrero Español, los que no están a favor de pactar con los independentistas, sino que el propio electorado, una base muy importante del propio electorado del Partido Socialista, no está por la labor de este acuerdo. Y hay que recordar que es que antes de ayer, hace 2 días, como aquel que dice, Pedro Sánchez decía, prometía, vamos, se hubiera quemado en el fuego con sus 2 manos, porque aseguraba que no pactaría jamás con Podemos y mucho menos con los independentistas. Bueno, pues ahora mismo está traicionando no solo sus palabras, sino al electorado que le votó por aquella promesa. Y yo digo que tendrá que llegar un día en el que se pidan responsabilidades también a los políticos o a aquellos partidos políticos que traicionen aquellas promesas que lleven en sus programas o que directamente hagan en campaña electoral y que luego traicionen directamente. Esto tendrá que llegar algún día que, como en la empresa privada, oiga, usted no ha cumplido un acuerdo, un contrato, y usted tendrá que responder y pagar las consecuencias de esa promesa incumplida, porque eso es un acuerdo con la sociedad, es un acuerdo con su electorado, que hoy ha roto, que hoy ha traicionado y que sigue traicionando, ¿no? Y además por una cosa tan importante y tan delicada como es la propia unidad de España y de una democracia asentada con mucho sufrimiento y mucho dolor por muchos españoles que así lo hicimos posible, ¿no? Lucio. Estos diputados de las primeras Cortes Constituyentes, entre los cuales este manifiesto lo han firmado exparlamentarios del PSOE, recordemos que estos, ellos y otros que ya no están, y por supuesto no han podido firmar este manifiesto, recordemos que estas primeras Cortes Constituyentes aprobaron la Constitución española, por tanto impulsaron la democracia en España. ¿Y qué han pretendido a través de la firma de este manifiesto? Pues enviarle un mensaje a esta parte del PSOE golpista, esta parte del PSOE independentista y esta parte liberticida del PSOE, que la ha tenido a lo largo de la historia. Por tanto, digamos que estos diputados de las primeras Cortes Constituyentes españolas representarían a la parte moderada del PSOE, que en algunas etapas históricas también ha formado parte del PSOE. ¿Y por qué? Pues porque temen que el proyecto del Frente Popular Independentista, en el caso que se conforme este gobierno, pues quiera abolir la Constitución, quiera abolir la democracia y quiera abolir la monarquía. Este es el miedo que tienen estos diputados que acaban de firmar este manifiesto. Y en cuanto a lo que acabas de comentar, Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo porque es posible que tengas razón. Por supuesto que sí. Si se conformara el Frente Popular Independentista, es posible que en función de diversos motivos, pues pueda producirse pues una legislatura muy corta. Puedes tener razón. Pero por el contrario, podrías no tener razón. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nunca se sabe cuánto podría durar un gobierno de perfil comunista. Nos tenemos que retrotraer a la historia. Por tanto, no es seguro que pudiera durar poco tiempo, aunque repito, puede ser que tenga razón. Por tanto, vamos a poner en cuarentena esta afirmación que acabas de comentar, Juan Carlos. Y sobre todo, ya termino, César, también estos diputados, voy a decir algo duro, pero es que lo pienso realmente. Estos diputados también tienen miedo a que se pueda volver a repetir la historia. ¿Por qué no se va a poder repetir la historia? El PSOE dio un golpe de Estado y Ezquerra otro. El PSOE nos llevó a la guerra civil y Ezquerra dio un golpe de Estado en Cataluña. Por tanto, esta etapa
es la historia de España que podría volver a repetirse a través de un futuro gobierno del Frente Popular Independentista, que nos quieren llevar a un conflicto civil. Espero que no se produzca, pero podría producirse. Por tanto, este manifiesto es muy importante y hay que analizarlo de este modo, es decir, en clave de riesgo, y es un mensaje directo al PSOE de Sánchez, porque Sánchez es el principal valedor de este proyecto, junto con Iglesias, de este proyecto tendente a implantar una dictadura bolivariana en España. Además, aquí hay que puntualizar además una cuestión importantísima. Estamos hablando de conflicto político, estamos hablando de mesa de negociación, estamos hablando de términos de rebelión, y frente a esto tenemos el término suave, tranquilo del diálogo. Cuando por un lado nos están empleando ya términos de rebelión contra el Estado, contra la ley, contra la Constitución, contra el rey, contra la nación, por el otro lado estamos con la mano laxa para que todo esto quede en un posibilismo político, cuando en el fondo lo que nos estamos jugando es la nación, la libertad individual y la libertad de todos nosotros de tener un futuro posiblemente para nuestros hijos o nuestros nietos. Eso es lo que nos están hurtando realmente. Cuando se están utilizando términos militares como se están utilizando por parte de Esquerra Republicana, enfrente tenemos un gobierno absolutamente débil, inoperante, ridículo, mentiroso, manipulador, que lo que intenta a nosotros es coartarnos nuestra propia libertad. Don Roberto, ¿cree usted que este manifiesto firmado por dirigentes históricos del Partido Socialista, como Alfonso Guerra, como Nicolás Redondo, el secretario del UGT, pero también su hijo, el que fue secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, ¿cree usted que la firma de este manifiesto por parte de estos dirigentes socialistas históricos puede hacer moverse algo en el Partido Socialista y acabar en algo similar a la expulsión de Pedro Sánchez que ya pasó años atrás, o cree usted que esto no va a servir para absolutamente nada? No, para absolutamente nada. Estos señores ya están de vueltas. Estoy un poco, quiero matizar un poco lo que ha dicho mi buen amigo Lucio de que trajeron la democracia. Estos tíos no trajeron la democracia, trajeron una... Don Roberto, discúlpeme, me dicen nuestros compañeros de realización que se le oye un poco mal. No sé si es que se ha alejado usted el teléfono de la boca. No, vamos a ver. Ahora se le oye bien, perfectamente. Ver, adelante. Bueno, no, te quiero decir que decía mi amigo Lucio que estos que firman ahora que han traído la democracia. No, ¿qué coño van a haber traído la democracia? Estos tíos han traído una oligarquía de partidos que le ha dado el poder a dos organizaciones criminales que han saqueado el país de arriba a abajo. Y además han hecho una constitución que es la única constitución del mundo que permite que partidos que quieren la destrucción de la nación sean legales. Es decir, primero, te respondo, no creo que esto sirva para nada. Segundo, estos tampoco tienen ningún ejemplo ni nada que añadir ni nada que decir en especial. No les van a hacer caso. También alguno de los contertulios ha dicho que los propios socialistas esto ya se han pronunciado porque han consultado a las bases que se supone que son los que cotizan y son los socialistas de verdad. Y estos tíos en un 95% han apoyado este auténtico disparate. Es verdad también una cosa que ha dicho Lucio, que además no es que haya que recurrir a la historia del comunismo, es que en el manifiesto comunista publicado por Pablo Iglesias en el año 2015 en una revista ultraizquierdista británica que se titula Understanding Podemos, explica cómo va a realizar el asalto a los cielos. Lo primero es el control de las televisiones, el control de los medios, luego de las instituciones, luego de las Fuerzas Armadas, donde ellos tenían pensado poner a este comunista, el general Rodríguez, para que hiciera una purga masiva en todos los mandos del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Armada, porque eso es lo que tienen en mente, y luego después señalaba que está escrito por él, que esto no hace falta recurrir a historias del pasado, que una vez que esto ocurriera, jamás se volverían a convocar unas elecciones, dice textualmente, que no pudiéramos ganar. Es decir, exactamente igual que ocurre en Venezuela. Por lo tanto, ahora, con la justicia, fíjate cómo estamos. Tenemos a la justicia que está del lado de los
del lado de Sánchez de una manera total y absoluta. Y le ha dado, repito, le ha dado poderes totalitarios siempre que las causas lo justifiquen. Y las causas las decide el propio gobierno. Pues antes de... Don Roberto, discúlpeme, porque nos quedan 3 minutos para la siguiente pausa de publicidad y no quisiera dejar de introducir un elemento que quiero pedirles una opinión rápida, y es que hoy es el último día de Josep Borrell como ministro en funciones de Asuntos Exteriores, y esta mañana en una entrevista en Onda Cero le ha dejado este recado al señor Sánchez. Vamos a verlo. Yo hoy a este partido de Esquerra Republicana, con sus comportamientos, yo no le llamaría un partido progresista. El nacionalismo irredento que ejercen, para mí, está en las antípodas de una postura progresista. Es decir, que el señor Borrell dice que Esquerra Republicana de Cataluña no es un partido de izquierdas o progresista porque es un partido nacionalista, y el nacionalismo es intrínsecamente contrario a la socialdemocracia, como muy bien distingue siempre la teoría política, puesto que la socialdemocracia presuntamente se define por su carácter internacionalista y, por tanto, no nacionalista. Estas palabras, no obstante, han sido respondidas puntualmente por la vicepresidenta en funciones, por Carmen Calvo Poyato. Lo vemos. Esquerra Republicana es también un partido de izquierda con el que podemos tener esos puntos de acuerdo y naturalmente cauces para que la situación de Cataluña llegue al punto democrático de tranquilidad y de convivencia que los socialistas siempre hemos dicho que era sobre lo que queríamos trabajar. Así que sobre eso estamos dispuestos a hablar de manera completamente razonable y como se hace en democracia, con el cumplimiento de la legalidad que a todos nos obliga. Fernando, ¿querías decir algo sobre esto? Bueno, sobre Carmen Calvo, que es una manipuladora, que es una mentirosa, que aquí lo que yo me retrotraigo a la aseveración mía anterior. Estamos en términos de rebelión frente a los términos de manipulación por parte del gobierno. Realmente lo que quieren es engañarnos, es a nosotros manipularnos para que de alguna manera entendamos cuáles son sus posibilismos políticos, cosa que yo entiendo que el común de los españoles, que se levanta todas las mañanas a las 7 de la mañana para ponerse a trabajar, no lo va a entender jamás cuando vea una España rota. Sí, no, yo añadiría que con el lenguaje también hay que tener mucho cuidado. Nos ha enseñado, por desgracia, la reciente historia en España también, cómo se va reescribiendo la historia, ¿no? Y cómo, bueno, pues si nos vamos al llamado, comillas, conflicto vasco, bueno, pues se blanqueaba unos asesinos criminales que han hecho, bueno, pues que han dejado más de 850 muertos y miles de heridos, y finalmente esto se ha blanqueado con terminología de hombres de paz. Había un conflicto bélico incluso, si les dejabas un poco más allá. Pues, como bien decías, esto no es un conflicto y mucho menos no estamos en un casus belli, entre otras cuestiones, porque como pasó en el conflicto, mal llamado conflicto vasco, no había dos partes, había unos asesinos que acribillaban a tiros y por la espalda a personas inocentes. Pues que no se repita la historia. Nos queda un minuto para irnos a publicidad y, lógicamente, le dejo cerrar este turno a don Roberto Centeno, que ha tenido a bien entrar hoy por teléfono. Adelante, don Roberto, 40 segundos. Mira, voy a hablar de otra cosa. Pero muy rápido, por favor, don Roberto. Decir antes, referente a la fábrica Volkswagen, me han comentado en Alemania, esa fábrica se va a cerrar. La cuestión es el cuándo. Por 3 razones. Primero, porque el gobierno socialista ha atacado de una manera brutal a los diésel por el conflicto en Cataluña y porque en Alemania se van a fabricar ya solo coches eléctricos. Tesla, que es el mayor productor de coches eléctricos del mundo y el mejor, va a hacer una mega factoría al norte de Berlín. Es decir, que la fábrica de Barcelona puede darse por cerrada en un periodo de tiempo que dependerá un poco de la estrategia de la compañía, pero Volkswagen ha decidido ya cerrarla. Pues lamentablemente siento oír eso, porque son 400.000 coches al año que se fabrican en Seat Martorell, si no recuerdo mal, el 10% del PIB de la economía catalana y un impulso sin lugar a dudas fundamental para nuestro país. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y hasta otra ocasión. Pues muchas gracias a vosotros y a ti en particular, César. Hasta ahora. Gracias. Y Lucio, un abrazo. Gracias, don Roberto.
Y nosotros tenemos que hacer otra pausa para la publicidad, pero antes quiero seguir recordándoles la pregunta que les estamos trasladando hoy, que es si creen, como parece ser que ahora apunta el PSOE, que hay un conflicto político en Cataluña, como ha aceptado el PSOE en ese comunicado emitido ayer. Si creen que no, 905 80 81 40, y si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay, ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.